Maestros y alumnos que nos honran con su presencia, vamos a dar inicio a este segundo foro para la actualización del Código Penal del Estado de Chihuahua. En esta noche vamos a comenzar con ponencias de los señores licenciados Roberto Vargas Luna, Manuel Enrique Tahuenca Córdoba, Jorge Alberto Silva Silva, José Eustacio Gutiérrez Corona, Miguel Ángel Ibarra Armendáriz y Jesús Carvajal Casas. En esta noche también vamos a hacer una última aclaración. Aquellas personas que deseen hacerse acreedoras a la constancia de este evento, por favor exijan en la entrada un comprobante que se les va a proporcionar, el cual deberán entregar a la salida. Este comprobante se les hará entrega en 3 ocasiones, una por cada sesión de trabajo que realicemos. En primer lugar, vamos a conceder el uso de la palabra al señor licenciado Roberto Vargas Luna. El señor Roberto Vargas Luna es presidente de la Junta Especial número 1 de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, es presidente de la Academia de Derecho Público en esta ciudad, ha desempeñado los cargos de director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ha desempeñado el cargo de director del Centro de Desarrollo Académico y es maestro titular de Derecho Penal en la parte general de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La ponencia del licenciado Roberto Vargas Luna va a ser generalidades del libro primero del anteproyecto del Código Penal del Estado de Chihuahua. Maestro, por favor. Buenas noches, señores. Me voy a permitir dar lectura de la ponencia que hemos elaborado bajo la denominación Generalidades del libro primero del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tuve el honor de intervenir como ponente en el foro de actualización del Código Penal del Estado, llevado a cabo en el mes de abril del año próximo pasado. En esa ocasión proponía el cambio de denominación del ordenamiento de referencia de Código de Defensa Social para el Estado de Chihuahua a Código Penal. Esto tomando en cuenta la naturaleza represiva del cuerpo legal y la clase de sanciones que emplea y que son precisamente penas en términos generales. Hoy, al intervenir nuevamente, observamos que el anteproyecto del Código Penal se denomina de esta manera y además las figuras típicas cambian su nombre de infracciones antisociales a delitos. E igualmente la clase de sanciones cambia de denominación de medidas de defensa social a penas. Respecto del contenido del anteproyecto, me permito hacer algunas observaciones al libro primero en los siguientes términos. En el capítulo segundo, relativo al ámbito temporal, la comisión redactora incurre en el mismo defecto del Código Penal Federal al condicionar en el párrafo segundo del artículo 2 que si una nueva ley disminuye la pena impuesta en sentencia condenatoria, esta se reducirá si el reo lo pidiere. Es inexplicable que siendo el derecho penal una rama humanitaria y el Código Penal un ordenamiento proteccionista del delincuente, ¿por qué la aplicación de la nueva ley que viene a beneficiar al sentenciado esté condicionada a que éste solicite su aplicación para acogerse al beneficio que le depara la nueva norma jurídica? Considero que debe de quedar eliminada esta condición y que la aplicación de la nueva ley que va a beneficiar al delincuente sea su aplicación de carácter de oficio, es decir, que el juez la aplique sin que nadie se lo solicite. El derecho penal es un ordenamiento que pertenece a la rama del derecho público y no tenemos por qué dejar su aplicación a la petición de los particulares, y menos en este caso
que, como indicamos, va a beneficiar al delincuente. En el artículo 3 se dispone que cuando una nueva ley quite el carácter de delictuosa a una conducta, se ordenará la libertad de los procesados y sentenciados. Dicho artículo considero que es incompleto al omitir lo relativo a aquellas personas que se encuentran sustraídas a la acción de la justicia y que se ha decretado en su contra una orden de aprehensión. Estas personas no podemos considerar que tienen el carácter de procesados y mucho menos sentenciados. Entonces proponemos que queden incluidas también estos individuos. En el título segundo, capítulo primero relativo al delito y sus formas, encontramos que el primer párrafo del artículo 7 contiene una disposición innecesaria, dado que la naturaleza propia del delito, para ser imputable a una persona, debe de existir una relación de causalidad, y sin esta no se puede hablar de culpabilidad. Consideramos que debe quedar suprimido este párrafo. El párrafo segundo del mismo artículo 7 contiene una disposición que no va de acuerdo al contenido de dicho capítulo, sino que es una especie de autoría que en todo caso debe quedar encuadrada en el artículo 23 o simplemente desaparecer. En el capítulo segundo encontramos un avance al definir el anteproyecto a los delitos por culpa y suprimir el término imprudencia. Este concepto tradicional de la clasificación de los delitos de imprudencia es inaplicable, es incorrecto, dado que carece de técnica. Por eso consideramos que llamar delitos por culpa es un avance en ese anteproyecto. En el mismo ordenamiento que se comenta, observamos que la comisión redactora, al establecer la clasificación en delitos preterintencionales y señalar en qué consisten, logra un avance digno de reconocimiento al abandonar la clasificación de delitos calificados por el resultado. Es decir, elimina la tendencia finalista. En efecto, se observa que la tendencia del anteproyecto en este aspecto se inclina por la doctrina italiana que habla de mixtura de dolo y culpa. Es decir, en estos delitos preterintencionales, el resultado objetivo va más allá del deseo subjetivo. El resultado final excede del límite de la voluntad del sujeto activo. No existe relación de causalidad entre el resultado final y la voluntad del sujeto, por lo que no se incluye aquel en esta, queda fuera del mismo. En estos delitos preterintencionales sabemos que el sujeto tenía una intención delictuosa, la idea de cometer un hecho delictuoso, pero al realizarlo, al llevarlo a cabo, el resultado fue más allá de lo que él pretendía. En consecuencia, esta preterintencionalidad debe quedar encuadrada en un aspecto culposo. La tentativa, llamada delito imperfecto por Francisco Carrara, existe cuando se realizan actos ejecutivos para la comisión de un delito que no se verifica por causas ajenas al sujeto activo. Podemos considerar que la esencia de la tentativa es la realización de actos inmediatos e idóneos. Esto implica necesariamente los actos corporales del sujeto activo, que representan el inicio a la violación de la norma jurídica, quedando en consecuencia fuera del concepto los actos futuros, remotos e inciertos, porque estos no ponen de manifiesto la idea criminosa. La antijuridicidad en la tentativa está representada precisamente por el comienzo de ejecución con los actos directos e inmediatos. En el anteproyecto, en el artículo 15, se habla de la tentativa, así lo entendí, sancionando los delitos de omisión en este grado. Consideramos un error
el tratar de encuadrar la tentativa en delitos de omisión, porque resulta imposible que, siendo la tentativa un grado de delitos dolosos, es decir, intencionales y no culposos o de imprudencia, encontrar el principio de ejecución que agrede el contenido de la norma jurídica. ¿Dónde encontrar la inmediatez y el grado de la omisión para configurar la tentativa? Se podría caer en el error de sancionar conductas omisivas en las que no existe ninguna voluntad finalista para procurar el incumplimiento del deber jurídico, pues como señala el maestro Eugenio Cuello Calón, la omisión es la conducta negativa, mas no toda inactividad es omisión. Esta es inactividad voluntaria. Puede, por tanto, definirse la omisión como la inactividad voluntaria cuando la norma penal impone el deber de ejercitar un hecho determinado. Consecuentemente, proponemos que se elimine la tentativa en relación con los delitos de omisión. En el capítulo relativo a la autoría y participación, el anteproyecto, en el artículo 24, incurre en el mismo error del Código Penal Federal, en su correlativo, al ser redundante y determinar en el primer párrafo como condicionante de que no exista un acuerdo previo de todos los partícipes en el nuevo delito que se cometa. Y en la fracción tercera de dicho precepto dispone que no tendrán responsabilidad los activos siempre que no tuvieran conocimiento que se iba a cometer el nuevo delito. Esto es, en la participación, varios sujetos se ponen de acuerdo en la comisión de un hecho delictivo. Al realizarlo, uno de ellos lleva a cabo un nuevo delito, un delito no proyectado. Dice el anteproyecto, en términos iguales al Código Penal Federal, que todos serán responsables de este delito, y en una de las fracciones señala, a menos de que no hayan tenido conocimiento de que se iba a cometer ese nuevo delito. Mas, sin embargo, esta fracción queda encuadrada dentro del primer párrafo de este artículo que dispone la irresponsabilidad de los sujetos activos por no haber tenido conocimiento previo de ese nuevo delito. En lo relativo al capítulo que habla de las causas que excluyen la incriminación, las excluyentes de responsabilidad, en la fracción octava señala que no existe responsabilidad penal cuando se produzca un resultado que no se previó por ser imprevisible. Considero que esta fracción debe de ser eliminada, dado que en el caso fortuito sucede algo inesperado, algo que el sujeto no previó, a pesar de estar actuando con todo cuidado, con toda reflexión, sin ninguna intención y sin ninguna culpa. En consecuencia, a lo imprevisible nadie estamos obligados. Esto es, señores, la ponencia que pongo a la consideración de la comisión redactora del anteproyecto. Muchas gracias. La siguiente exposición es a cargo del licenciado Manuel Enrique Tahuenca Córdoba. Antes de mencionar su currículum y su trabajo, me gustaría hacer la aclaración de que sé que todos ustedes tienen muchas preguntas que hacer y me gustaría que las fuesen formulando para posteriormente en un receso, después de un receso, contestarlas, o los señores ponentes las contestarán. Esto desde luego les suplico para que vayan llevando su orden de preguntas, para que las puedan entregar por escrito, por favor. El señor licenciado Manuel Enrique Tahuenca Córdoba es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recibido en marzo 3 de 1974, desempeñó los cargos de Inspector de Registro Público de la Propiedad en el Estado en 1973,
secretario visitador del Supremo Tribunal de Justicia en 1974, juez tercero de lo civil de 1975 a 1978, exprofesor adscrito a las cátedras de Derecho de Amparo y Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y titular del primer curso de Derecho Civil de la misma universidad. Actualmente es abogado postulante y presidente de la Asociación y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez. El título de su ponencia es Algunas consideraciones de política administrativa respecto al anteproyecto al Código Penal para el Estado de Chihuahua. Buenas noches. El título real es Algunas consideraciones de política legislativa respecto al anteproyecto de Código Penal para el Estado de Chihuahua. Justificamos el título porque en la imposibilidad de parte de la asociación que presido y que actualmente represento de hacer un análisis completo del código en el seno de la propia asociación y de haber tenido que venir a hacerlo precisamente a la universidad, entonces las apreciaciones de los distintos compañeros que tuvieron oportunidad de leer el ejemplar del anteproyecto que nos fue proporcionado se contienen precisamente en esta ponencia. La creación de normas es, en el criterio de los formalistas, posiblemente el más elemental o el único de los objetivos del Estado. Saliéndonos desde luego de la doctrina, podemos afirmar sin lugar a dudas que la creación de leyes es una de las principales tareas de todo Estado de Derecho. Mediante la existencia de la ley, se conoce por el individuo que vive en sociedad. Debe aclararse que dentro de dicho proceso, e inclusive en la misma gestación de la iniciativa, deben considerarse una serie de aspectos materiales que vienen a formar el proceso material legislativo, mucho más difícil de comprender para el jurista, aunque más claro para el estudioso de las ciencias sociales. Del conocimiento de las leyes vigentes en una comunidad dada, podemos tener un claro conocimiento de las relaciones sociales existentes en la misma, e inclusive de sus mecanismos económicos y, por qué no, de su historia. Este proceso material legislativo que en la antigüedad e inclusive hasta hace pocos años se manejaba intuitivamente por los legisladores y por aquellos a quienes se encomendaba la preparación de las iniciativas de ley, se ha ido superando poco a poco en las últimas décadas mediante la aplicación de estudios de ciencias exactas al conocimiento de las relaciones sociales. Tal es el caso de la estadística y de la sociología. Mediante el conocimiento del proceso material de la ley, la simple lectura de las disposiciones legales vigentes en una época y lugar determinados nos hacen saber qué clase de individuos formaban la sociedad a que las citadas leyes iban dirigidas, cuál era su forma de organización, cuáles eran los bienes que se consideraban más valiosos por la sociedad, en fin, un sinnúmero de detalles que nos permiten afirmar, desde luego, sin temor a equivocarlos, que la ley no es, sino el reflejo de las condiciones sociales existentes en una época y en un momento dado. Entendido así el derecho como un simple producto social y no como el conjunto de normas que rigen a una sociedad nacida ex nihilo, podemos pasar de lleno a hacer una pequeña revisión, dada la limitación de tiempo y espacio, al anteproyecto presentado por la Procuraduría General del Estado a fin de que sirva como Código Penal en el Estado de Chihuahua. Por principio de cuentas, nos parece un tanto exagerado el abuso de concepciones doctrinarias que se hace en el anteproyecto, olvidándose por los redactores que la ley no va dirigida a los peritos en derecho ni a los juristas sino al pueblo, que por lo mismo la ley debe formularse en términos claros y precisos, lo más comprensibles por la media cultural de la sociedad a la que va dirigida. A guisa de ejemplo, encontramos casi a la apertura del anteproyecto el capítulo segundo del título segundo, en donde se establece la existencia de delitos dolosos, culposos y preterintencionales. Ante la ausencia de una exposición de motivos más o menos detallada, desconocemos el motivo que tienen los autores del anteproyecto al realizar esta nueva sistematización en materia legal, que no doctrinal, al omitir la culpa y la preterintencionalidad en el capítulo de atenuantes para remitirlas a un capítulo específico, aun cuando posteriormente se traten de nueva cuenta los conceptos en el título relativo a la aplicación de la pena. Partiendo de la lectura de conceptos como los que hemos enunciado, podemos afirmar que, de aprobarse el anteproyecto en sus términos, en un momento dado, históricamente, se interpretará que la sociedad integrante del Estado de Chihuahua en la década de los 80, en su promedio, tenía una educación y cultura superior a la educación media profesional. Ahora bien, si por otra parte
revisamos los tipos contenidos en los primeros 5 títulos del libro segundo, así como en el capítulo primero del título séptimo del propio libro del anteproyecto, llegamos también a la falsa conclusión de que el estado en que vivimos, entendiendo por tal a nuestra sociedad, es una sociedad pacífica, carente de disturbios y luchas sociales, donde el promedio de los miembros que la forman tienen ingresos económicos bastante desahogados y los sujetos que integran los órganos del Estado son exageradamente honestos en su actividad, o bien, concluimos, por otra parte, que vivimos en una sociedad similar a las existentes en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la España de Franco o la Unión Soviética de Stalin, en las que las leyes se generaron del Estado hacia el individuo y no del individuo hacia el Estado. Lo anterior se deduce de la simple comparación entre las penalidades que corresponden a aquellos que cometan algún delito de los clasificados como políticos por una parte, y por la otra, a aquellos que abusando de la confianza del pueblo, por sí o por conducto de sus representantes, les haya depositado y actuaren arbitrariamente. De igual manera, se deduce de la amplitud con la que se desarrollan distintas definiciones de conducta para crear los tipos de delitos políticos y la restricción de tipos de abuso de autoridad o incumplimiento de deberes legales. Por otra parte, al no encontrarse prevista como excluyente de responsabilidades respecto de los delitos políticos, la circunstancia de cometerse estos como reacción en contra de actos arbitrarios de autoridad o de negativas arbitrarias de los órganos del poder público para resolver una determinada situación, se da exagerado poder por parte de la ley a los órganos del Estado respecto de aquel que solo puede corresponderle al pueblo. Enumerábamos también el caso a que se refiere el capítulo primero del título séptimo del anteproyecto y particularmente el artículo 190. No es, desde luego, que estemos mediante esta intervención solapando actividades innobles de sujetos desobligados. Sin embargo, al limitarse la posibilidad del otorgamiento del perdón en el abandono de los deberes familiares al pago de las pensiones alimenticias adeudadas, se comete un daño más grave que aquel que se pretende corregir, dado que, mediante la aplicación de los principios contenidos en el artículo 114 del propio anteproyecto, se dejará a la familia sin el más elemental medio de subsistencia, aún en el caso supuesto de que tuviésemos en el Estado centros de readaptación en donde efectivamente se rehabilitara al delincuente mediante el trabajo. Otro de los aspectos que no podemos omitir es aquel que nos hace suponer la existencia de una magnífica organización vial en el Estado, tanto legislativa como administrativa, como es la que se desprende de los artículos 69, 70, 172, 173, 174 y 294 del anteproyecto. En primer lugar, se aumenta exageradamente la penalidad que corresponde a los hasta hoy llamados delitos imprudenciales, los que en su mayoría se derivan del tránsito de vehículos. Se considera agravante, por otra parte, el hecho de que el sujeto comisor sea un conductor de vehículos de transporte públicos. Se crean por una tercera una serie de delitos de peligro realizados con motivo de la conducción de vehículo y, por último, se continúan considerando al llamado daño en propiedad ajena imprudencial como delito sin tomar en consideración la concurrencia de culpas. A mi juicio, hasta en tanto el Estado no tenga una organización policíaca y administrativa capaz de garantizar la correcta circulación de vehículos en ciudades y caminos de su jurisdicción, dejen de hacerse exámenes médicos arbitrarios por simple espíritu de cuerpo y en forma efectiva se conceda autorización para conducir únicamente a quien esté capacitado para hacerlo y de circular únicamente al vehículo que se encuentre en posibilidades mecánicas, no podrá sancionarse a aquel que, siguiendo el ejemplo del Estado, conduce bajo su riesgo. Se omite asimismo sancionar a aquellos que dan origen a la conducta culposa, llámense autoridades, patrones o propietarios de vehículos. Es más sancionable la conducta del propietario de un transporte público que, a sabiendas de que éste no concede las suficientes seguridades para ponerse en movimiento, exige a su chofer que lo maneje. Sin embargo, solo este último es sancionado en caso de que se cometa algún daño. Por otra parte, es injustificable la actitud del agente de autoridad que se esconde tras una esquina en donde existe una señal de alto oculta por un árbol, esperando al incauto automovilista que la transgreda, sin tomar en consideración que ese automovilista puede causar un daño a quien circule por la calle de preferencia. Sin embargo, la ley solo contempla la sanción para el conductor que violó la preferencia y no para aquel que dolosamente no evitó la causación del daño. Al omitir establecerse por parte de las leyes administrativas que nos rigen disposiciones que aseguren los riesgos que conlleva la circulación de vehículos de motor,
sigue siendo inadecuada la penalización del daño en propiedad ajena imprudencial, dado que la gran mayoría de este tipo de ilícitos se cometen mediante la conducción de vehículos. Cabe hacer algunas consideraciones al respecto. En la actualidad, prácticamente cualquier persona que tiene la posibilidad de hacerse de un vehículo de motor está en posibilidad de conducirlo y por ende de causar daños, dado que no existen leyes administrativas que lo obliguen a asegurar el riesgo que desde luego conlleva la circulación del vehículo. Sin embargo, en caso de que el daño que cause y que éste sea solo material, puede obtener el perdón del ofendido mediante la reparación del mismo, importando únicamente quién haya sido el supuesto responsable a criterio de los peritos de la Dirección General de Tránsito. De esta manera, quien tenga la posibilidad económica de cubrir el daño, se librará de la prisión, cosa que no le ocurrirá a aquel que con sacrificios pudo adquirir un vehículo o lo está pagando en abonos o recibe el sustento para sí o para su familia de conducir uno ajeno. Esto, que en la actualidad ocurre y debía derogarse, sigue sosteniéndose indebidamente por el anteproyecto y en forma aún más grave se evita la posibilidad de librarse de la prisión a los trabajadores del volante, cuando en la mayoría de los casos el verdadero responsable del ilícito lo es el propio propietario del vehículo. Estas son solo algunas de las críticas que podemos hacer al anteproyecto. No estamos de acuerdo en mucho en su contenido. Podríamos agregar todavía algunas, sin embargo, solo lo haremos respecto de dos de ellas por falta de espacio y tiempo. En los artículos 80 y 85 del anteproyecto se continúa con el grave sistema de excluir o limitar la aplicación del Código Penal para los miembros de las clases económicamente poderosas e inclusive para aquellos que mediante el delito han podido amasar una regular fortuna, dado que se sigue restringiendo el beneficio tanto de la libertad preparatoria como de la condena condicional a aquellos sujetos que su extrema pobreza les impida el pago de las sanciones económicas contenidas en la sentencia. Sigue confundiéndose la ejecutividad de la sentencia penal con una situación aislada. Cierto es que tanto la multa como la reparación del daño son sanciones públicas. Sin embargo, también es cierto que, ante la inopia, no existe resolución económica que pueda ejecutarse y es por demás injusto que un sujeto debidamente rehabilitado o que haya cumplido los requisitos de ley para que así se le considera, siga cubriendo una pena de prisión por el solo hecho de carecer de medios económicos. En mi muy particular modo de pensar, hemos vivido desde la época de los 30 bajo un mismo régimen jurídico en materia penal, que si bien recibió algunas modificaciones en los años 60, no deja de reflejar sino la misma consideración de verticalidad a la que con anterioridad nos hemos referido. La existencia de un anteproyecto nos hacía suponer las ventajas de modificación de la ley penal. Sin embargo, no creemos hoy, como no lo creímos cuando se promulgó el actual Código de Defensa Social, que la abrogación del anterior sea una medida adecuada jurídicamente hablando. Las pocas reformas que en el anteproyecto se contienen pueden hacerse al actual código sin alterar su sustancia, ya que en lo general no son sino la misma cosa. Claro que para un estudioso en derecho una de sus mejores obras sería la de haber configurado un nuevo cuerpo de leyes, pero considero que es más grave que se nos diga que obramos con deshonestidad intelectual al simplemente repetir lo que otros ya habían dicho, aunque con distintas palabras. Que si no podemos mejorar de momento lo que ya está hecho, continuar trabajando con los elementos existentes. La Asociación y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, que honrosamente presido, agradece por mi conducto a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la invitación a este foro y la oportunidad de expresar nuestra opinión respecto del anteproyecto que, por conducto de la propia universidad, conocimos, ya que a pesar de distintas instancias, los autores jamás nos proporcionaron un ejemplar del mismo. Queremos dejar sentado que nuestra presencia en el foro de ninguna manera justifica, como se pretendió justificar en el caso de las reformas en materia familiar al Código Civil, el hecho de que hubiésemos hecho algunas apreciaciones. Ocurre desde luego que conocedores de la verdad de la realidad en que vivimos y sabiendo que desde que una ley tiene el carácter de anteproyecto ya puede considerarse en algunos casos promulgada, por ello es que por lo menos en algunos de sus aspectos hacemos crítica de ella, esperando que en los aspectos que consideramos más peligrosos no llegue a su última etapa, aun cuando con esta actitud no aprobamos a la misma en su generalidad. Muchas gracias. La ponencia que escucharemos a continuación se llama Miedo grave, temor fundado y estado de necesidad. Va
va a ser expuesta por el licenciado Miguel Ángel Ibarra Armendáriz, que es originario de Ciudad Juárez, egresado de la Universidad de Ciudad Juárez, siendo el primer egresado con titulación automática de dicha universidad. Actualmente es abogado postulante y maestro catedrático en las materias de amparo, introducción al derecho y derecho civil. Muchas gracias. Para elaborar esta ponencia nos encontramos con un primer obstáculo: la falta de bibliografía apropiada. Los eminentes maestros de la materia han expresado muy poco en relación con el tema. De aquí que las afirmaciones que se hacen son el fruto de una inquietud y deben considerarse como expresión de un entusiasmo por la investigación. Se dice que los temas de derecho penal han sido muy explorados. Tal vez ello sea cierto en relación con algunos otros, pero no en lo que se refiere a miedo grave, temor fundado y estado de necesidad. La finalidad que persigo con esta ponencia es la de adherirme a la fórmula legal consignada en el artículo 16, fracción cuarta del Código de la Materia vigente y mejorar su redacción, ya que en mi opinión los códigos deben ser un instrumento pragmático, es decir, práctico, y no consignar fórmulas abstractas como omitiendo la de miedo grave y temor fundado, lo cual no es aconsejable, ya que aun cuando lo van a manejar especialistas, la especialización no puede llegar a extremos tales que con una fórmula abstracta se guíe todo mundo, por lo que es indispensable en una buena sistemática que las comprende el código específicamente, no en fórmulas abstractas, porque si no resumiríamos excluyentes y justificantes diciendo: cuando no hay dolo ni culpa, no habrá responsabilidad, pero hay que afirmar cuando no hay dolo y cuando no hay culpa. Por la razón que estimo es que la fracción que tratamos hay necesidad de separar las inculpabilidades a virtud de vis compulsiva, llamada fuerza moral, porque tiene que servir de guía tanto para el profesional como para los estudiosos del derecho. Esta ponencia pretende hacer un análisis somero de lo que se entiende por miedo grave, estado de necesidad y temor fundado, cuáles son las consecuencias internas y externas que comúnmente los acompañan, así como de la forma o manera en que los debe tomar en consideración la legislación penal y los incluya dentro de su contenido, por lo cual el presente ensayo tiene como base la legislación vigente y pugna por la no exclusión del miedo grave y temor fundado como excluyentes de responsabilidad. Trataré de hablar primeramente del estado de necesidad y del temor fundado. El artículo 16 del Código de Defensa Social vigente establece que excluye de la responsabilidad social del agente de una infracción antisocial y por lo mismo lo exoneran de toda medida de defensa social las siguientes circunstancias. En su fracción cuarta nos menciona el estado de necesidad o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en la persona del contraventor. Podemos advertir que resultan como presupuestos del excluyente las siguientes. Primero, un estado de temor fundado e irresistible. Segundo, que sea provocado por la inminencia de un mal grave. Y, tercero, que el mal recaerá en la persona de quien experimente el temor. Tomando en cuenta la idea citada repetidamente, conforme a la cual cada una de las hipótesis legales tiene un contenido propio y distinto al que comprende las demás excluyentes, y como resulta indispensable separar las de miedo grave, estado de necesidad y temor fundado, y como el temor no entraña una reacción, sino una acción, a fin de precisar su contenido, debe entenderse que cuando la ley consigna como excluyente el temor fundado, la conducta de aquel a quien ampara se reduce al allanamiento de la persona que lo experimenta en la ejecución de la conducta del que pretende o el que provoca causar un daño al agredido. En el temor hay una acción y no una reacción, como se dijo antes. Por ejemplo, el caso del agredido, quien racionalmente experimenta temor de mal inminente y grave, que significa la consumación de la agresión, máxime si el ataque va dirigido en contra de su vida o integridad corporal. Si reacciona en contra del agresor, su conducta encajará dentro del excluyente de legítima defensa, no en el temor fundado, al que debe reservarse un contenido distinto al de reacción, y que es un allanamiento a la pretensión de quien produce el temor de referencia. Lo que se afirma tiene como base la diferenciación entre el miedo y el temor, entendiendo este último como un estado de zozobra, a virtud de situaciones externas, que obedecen a un proceso de evaluación de condiciones reales. Así entendido el temor, cobra sentido la expresión legal, conforme a la cual debe ser fundado e irresistible, y por lo tanto,
la zozobra debe tener una causa objetiva, real y no imaginaria o putativa. La característica de irresistible que habrá de revestir el temor debe entenderse evaluando lo mismo las condiciones puramente objetivas que lo producen que las particulares de la persona que lo sufre. No deberá tenerse un criterio rígido aplicable a la totalidad de los individuos, pues es cierto que lo que es irresistible para un anciano no lo es para el hombre adulto en plenitud de sus facultades. De acuerdo con los elementos que componen el excluyente actualmente, se requiere un mal inminente y grave, y a este respecto debe decirse que el mal al que la ley alude está constituido por una afectación a la esfera jurídica del individuo. La afectación a la esfera jurídica de que se habla debe ser inmediatamente próxima, pues tal es el contenido de la expresión inminente, y en lo que se refiere a la gravedad de dicha afectación, habrá de sostenerse, adelantando una idea que posteriormente ocupará algunos renglones, que semejante gravedad lo es en relación con quien sufre el temor, pero que debe tener siempre una entidad tal que cuando menos iguale la afectación que se hace a virtud de la ejecución de la conducta formalmente delictiva. En cuanto al último de los elementos de la excluyente, recuérdese que está constituida por el destinatario que la ley reduce a lo que llama contraventor, dejando fuera la amenaza a la esfera jurídica de un tercero. Es decir, si el mal con que se amenaza lo es en perjuicio de cualquiera persona distinta a quien lo sufre, queda comprendida dicha situación dentro del excluyente de temor fundado y deberá encontrarse su ubicación dentro de alguna otra. Atenta a la estructura del excluyente, debe afirmarse que si alguna persona se allana la exigencia de ejecución de conducta delictiva a virtud de la culminación de un mal inminente y grave en la persona de un tercero, el problema se desplaza hacia el estado de necesidad y escapa a la aplicación del temor fundado como exclusión específica. El estado de necesidad como excluyente implica el conflicto de dos bienes de igual o diversa categoría. Dicho conflicto habrá de resolverlo el particular y su decisión afectará irremediablemente a uno de dichos bienes. De acuerdo con el planteamiento normativista, y como el derecho es un orden de valores, resulta que colocado el individuo ante un conflicto que nadie más que él habrá de resolver, deberá motivarse, es decir, habrá de mover su voluntad en una dirección en que se respete la jerarquía de los valores en conflicto. De ahí resulta que si están en conflicto bienes de distinta entidad y al resolverse el mismo se afecte el de mayor importancia, se rompe la escala de valores y el proceso anímico es considerado como reprochable, puesto que el reproche se da precisamente por no respetar la jerarquía. Ahora bien, hay opiniones conforme a las cuales, cuando están dos bienes en conflicto y se sacrifica el de menor entidad para salvar el que la tiene mayor, la conducta está justificada. Ello es, actuó conforme a derecho, según la opinión del ilustre jurisconsulto Edmundo Mesger. También se dice que si para salvar un bien de menor entidad se sacrifica uno de menor importancia, se está en presencia de la no exigibilidad de otra conducta y por ende habrá la inculpabilidad correspondiente. Estas opiniones no están exentas de crítica, ya que desconocen, o por lo menos no toman en cuenta el hecho básico de que el derecho es un orden característicamente normativo, que se informa en la captación de una serie de valores jerarquizados. Es decir, no puede hablarse de una causa de justificación cuando se sacrifica un bien de menor entidad en aras de uno que la tiene mayor, porque si bien es cierto que el respeto a la jerarquía de valores se encuentra en un estado de juricidad, no puede el derecho autorizar en sentido técnico la destrucción del débil por el fuerte. Podrá decirse que no era exigible sacrificar un más por un menos y que reproche la decisión al respecto, lo cual es un problema de inculpabilidad, pero no da lugar a sostener que tendrá derecho el de mayor entidad a destruir al que la tiene menor, lo cual será un problema de juricidad. La afirmación del ineludible respeto a la jerarquía de los bienes no es una cuestión puramente teórica que constituye una posición aconsejable que se desprendió de una norma dada. En efecto, la parte final de la fracción cuarta del artículo 16 del Código de Defensa Social vigente, en lo que según se ha visto, se comprendan las excluyentes de miedo grave, temor fundado y estado de necesidad, en forma explícita consigna, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. Dentro de los lineamientos trazados en los párrafos anteriores, resulta que el temor fundado y el estado de necesidad entrañan siempre un conflicto de bienes. En ambos casos, el que resulta afectado se encuentra en un plano de licitud, al igual que aquel cuya preservación se logra. En el estado de necesidad no existe la exigencia específica de comportamiento típico
o por lo menos no hay quien expresamente la formule, sino que son las circunstancias las que motivan la decisión. En el temor fundado a la conducta de quien lo provoca, constituye un principio de agresión, ya que el estado de zozobra surge fundadamente y en forma irresistible por la inmediata proximidad de un mal grave. Si aquel a que se combina con el mal, en vez de allanarse, reacciona en contra de quien lo produce, su conducta deberá ser calificada como defensa legítima. En cambio, el estado de necesidad, aun cuando puede producirse a virtud de una conducta que técnicamente puede calificarse como agresión, como sería el caso de que alguien haga estallar una bomba dentro de un buque para que naufrague. Dicha agresión no entraña en sí misma una exigencia de comportamiento típico que debe ejecutarse para que no se consume, pues la agresión es la que produce el estado de necesidad dentro del caso propuesto, ya que a virtud de la agresión multicitada surge el conflicto entre la vida de los náufragos. Puede suceder también dentro del estado de necesidad que la causa generadora del mismo sea una conducta que no constituya agresión y que el conflicto puede surgir a virtud de un caso fortuito e incluso a virtud de conducta culposa, la que técnicamente no puede considerarse como agresión. Sentado lo anterior, estamos ya en condiciones de afirmar que cuando se crea un estado de temor fundado e irresistible de un mal inminente grave en persona distinta de quien lo sufre, el allanamiento de éste a las pretensiones de quien lo produce escapa a la excluyente de temor fundado en virtud de la limitación que hace la ley del mal en la persona del contraventor y que se entra de lleno al terreno del estado de necesidad. Las razones son obvias. Si el mal es futuro, no hay excluyente alguna. Sin embargo, si ha principiado ya la secuela del mal, y no obstante su carácter futuro en cuanto al tiempo, será fatal en cuanto a su producción. Debe considerarse este como inminente, ya que está inmediatamente próximo. Tal sería el caso del ladrón que anuncia al cajero el secuestro de una persona, la que será muerta si en un tiempo X no entregue el dinero. En este caso, la secuela de agresión al tercero habrá comenzado, y por lo tanto el allanamiento quedará amparado por el estado de necesidad. En cambio, si el cajero se le dice que de no entregar el dinero en un futuro inmediato se privará de la vida a un tercero, el allanamiento correspondiente queda fuera del excluyente, ya que el mal debe ser inminente tanto en el estado de necesidad como en el temor fundado. Por lo que se refiere al miedo, la idea conforme a la cual el temor obedece a una causa externa y el miedo a una de carácter interno, aun cuando generalmente aceptada, resulta un tanto confusa. Anteriormente concluí que el temor fundado como causa de exclusión de la pena comprende un allanamiento. La aceptación de este punto de vista permite comprender dentro del excluyente de miedo grave la ejecución de conductas formalmente delictivas cuando la causa productora de la alteración psíquica es lo mismo de carácter interno que externo, pero mientras que en el caso específico del temor fundado, quien lo provoca exige el comportamiento típico, en el miedo grave no hay tal exigencia, sino una mera situación de zozobra a virtud de la cual quien la padece actúa, y en ese actuar suyo realiza una o varias figuras delictivas. Con esto se logra escapar a las vaguedades que trae aparejada la afirmación de que el miedo se produce siempre por una causa interna. Nadie impide admitir que puede existir miedo grave como excluyente, si es que éste se produce por causa externa, ya que el contenido del temor fundado quedó reducido al allanamiento. El estado de zozobra y trastorno psíquico puede darse en múltiples ocasiones en el sujeto, y no obstante ello quedará fuera de la hipótesis del excluyente de miedo grave. Por ejemplo, un agredido con arma mortal puede experimentar miedo, pero si reacciona en contra del agresor, su conducta encaja dentro de la justificante legítima defensa. Miedo grave también puede experimentar el náufrago en el clásico ejemplo de estado de necesidad, cuando el náufrago aborda la barca e impide que otro suba a la misma. Está dentro del supuesto de la inculpabilidad por estado de necesidad y no dentro del excluyente de miedo grave. Este es el propósito que se tiene en esta ponencia y en el que se debe separar las diversas hipótesis que pueden plantearse en las que el sujeto actúa dentro de ese estado de zozobra y de alteración psíquica para encontrar los caracteres propios de la excluyente. Francisco González de la Vega y Carrancay Trujillo, a propósito del miedo grave, lo reducen en la inimputabilidad, porque según se dice, el miedo grave anula la voluntad y quien actúa lo hace en forma puramente instintiva, quedando por lo tanto en las condiciones de inimputable al no tener en ese momento la capacidad de querer y entender el significado de su acto. Es cierto lo anterior, pero no es la única posible hipótesis del miedo grave como excluyente. Sin duda que a virtud de esa alteración psíquica que trae aparejado el estado de zozobra,
puede anularse la voluntad de quien lo padece y se encuentre en condiciones iguales desde el punto de vista jurídico a las de quien padece un trastorno mental transitorio, accidental e involuntario. Sin embargo, puede suceder que el miedo no provoque ese automatismo, y entonces es cuando se plantea la posible operancia de la excluyente. Si dijéramos que el miedo grave es causa de exclusión de la pena únicamente en los casos en que anula la facultad de querer y entender, dejaríamos sin solución todos aquellos en que el sujeto realiza una conducta delictiva impulsado por miedo grave, pero sin perder la conciencia y conocimiento, y sin perder el conocimiento del significado del acto que se ejecuta. La fórmula del miedo grave es tan escueta que basta la gravedad de su estado anímico para que pueda operar la excluyente, y tiene como causa generadora la de ser real o puramente putativa o imaginaria. Voy a ocuparme de las situaciones en que el miedo grave tenga una causa real y veremos en qué casos está dentro del excluyente y en qué casos queda fuera. Si la causa generadora del miedo tiene entidad real, o sea, es objetivamente cierta, puede suceder que constituya agresión y también puede que no la constituya. Si constituye agresión y se reacciona de quien lo produce, se está dentro del terreno de la defensa legítima, según se ha dicho. Si en lugar de reaccionar trata de escapar evitando que la agresión se consume, nos encontraremos ante lo que puede consistir en apariencia un caso de aplicación del excluyente de miedo grave y estado de necesidad, pues el comportamiento típico implicará la necesidad de salvar la propia persona de un peligro real e inminente, y al parecer al actuar el sujeto motivado por miedo grave, es también un caso de aplicación del excluyente específica. La solución que se dé al concurso aparente de normas influirá definitivamente en las conclusiones a que lleguemos, y de su aceptación o rechazo depende, por así decir, la existencia misma del excluyente de miedo grave con un contenido propio y diferente a las demás. Para diferenciar los casos de aplicación de miedo grave y aquellos en que en apariencias es también aplicable el estado de necesidad, como sería el caso del ejemplo en que la víctima de una agresión mortal, en vez de reaccionar, afecta a la esfera jurídica de un tercero para eludirlo, podría decirse que debe reservarse la aplicación del estado de necesidad para los casos en que se produce este, a virtud de lo que desde el punto de vista civil es un caso fortuito. Es decir, si la necesidad de salvar la propia vida o bienes surge de un hecho de la naturaleza, habrá el estado de necesidad. Pero cuando a virtud de conducta humana constitutiva de agresión se afecta a la esfera jurídica de un tercero al evitar que la agresión se consume, habrá entonces miedo grave. Con esto, aparentemente encontramos un carácter distintivo entre miedo grave y estado de necesidad cuando medie una causa real. Pero esta distinción es engañosa y fracasa en situaciones como las de agresión utilizando un medio que tiene entidad distinta a la persona del agresor, como sería el caso de quien valiéndose de un animal agrede a otro, quien pretende privar de la vida haciendo deslizar una piedra, o bien aquel que con el propósito de afectar la vida o la integridad de una persona pone en movimiento un vehículo sin control, e incluso la agresión mediante artefactos manejados electrónicamente. En ninguno de estos casos puede hablarse de defensa legítima si es que se reacciona en contra del animal en el primero de los ejemplos, y en los otros existe imposibilidad material de hacer que cese la agresión reaccionando en contra del agresor. En consecuencia, la presencia o ausencia de la agresión es indiferente y no puede constituir el dato distintivo entre el estado de necesidad y el miedo grave cuando quien se encuentre en peligro afecte la esfera jurídica de un tercero tratando de eludir la agresión de referencia. Habrá estado de necesidad cuando la fallida víctima de un homicidio en el que se recurre al incendio como miedo rompe la ventana de una casa vecina para escapar de la muerte. Habrá también estado de necesidad cuando el incendio se haya producido en forma fortuita. En el primer caso hubo agresión, en el segundo, no. Sin embargo, la rotura de la ventana está amparada por un estado de necesidad. Para encontrar una diferencia entre el estado de necesidad y miedo grave, hay que buscarla en otra situación o circunstancia. Ahora bien, con el propósito de atribuir al miedo grave una entidad distinta a la que tienen las otras excluyentes, y siempre dentro del supuesto de miedo grave que tenga una causa real, y dentro de la hipótesis de que la persona que lo padece ejecute una conducta formalmente típica a virtud de estado de zozobra, podemos encontrar situaciones en que a virtud del miedo, tratando quien lo sufre evitar la producción del daño que lo amenaza, puesto que tiene una causa real, se afecta a la esfera jurídica de un tercero y lo ampara como excluyente, aun cuando la afectación haya sido de entidad mayor que el posible daño. Con esto todo parece indicar que se está rompiendo la base del concepto de culpabilidad
dentro del concepto de normativista, pero esto es solo aparente. Por ejemplo, quien es agredido y en su afán de escapar al sentirse incapaz de ejercitar violencia sobre el agresor, coloca a un tercero entre su persona y quien lo agrede, recibiendo este el daño, esta situación no puede considerarse como estado de necesidad, puesto que en este último los bienes en conflictos están amenazados por un daño idéntico. No se aplica el principio de la evaluación de los bienes en conflicto por la muy elemental razón de que en las hipótesis que en propiedad lo son de miedo grave, no hay conflicto de quien lo padece y de aquel que resulta afectado. Esta solución, que aparece clara no por el hecho de ser extremadamente sencilla, deja de ser cierta. En el estado de necesidad los bienes en conflicto lo están a virtud de la culminación de un daño que es común. En cambio, en el miedo grave, que tiene causa real, puede resultar afectado un tercero ajeno totalmente a la situación de peligro que se crea. Se trata de una hipótesis totalmente distinta al estado de necesidad, y al fin hemos encontrado la característica propia y distintiva entre miedo grave y estado de necesidad, cuando el miedo es tal que no provoca automatismo y tiene una causa real. Por causa putativa debe entenderse una situación externa o interna que provoca un acentuado estado de zozobra en la inteligencia de que no tiene entidad sino en la mente del sujeto. El peligro es inexistente y no obstante ello hay el estado de sobresalto característico del miedo grave. Por supuesto que si se produce automatismo, la solución hay que buscarla dentro del esquema de la inimputabilidad. Pero si no la hay, puede suceder que se reaccione en contra de quien cree el sujeto le produce el estado de alteración psíquica constitutivo del miedo grave. Si en la mente de quien reacciona existe la creencia de que está siendo objeto de una agresión, se estará en el caso de la defensa putativa, que se resuelve con la técnica del error esencial e insuperable, y se estará dentro de la inculpabilidad. Si el miedo se produce a virtud de causa putativa y el sujeto, en vez de reaccionar en contra de lo que él cree lo está amenazando, afecta a la esfera jurídica de un tercero, habrá entonces también una hipótesis característica del miedo grave. No se trata de un estado de necesidad putativo, ya que en este el bien que resulta afectado también se encuentra en peligro a virtud de un daño inminente. Como conclusiones de esta ponencia, primero, estimo yo que habrá inculpabilidad por temor fundado cuando quien lo sufre se allana a la exigencia de contenido típico de quien lo provoca. Si a virtud de temor fundado por una causa real se reacciona en contra del agresor, la situación encuadrará en el excluyente de legítima defensa. Habrá inculpabilidad por estado de necesidad cuando hay bienes en conflicto y se afecte uno o varios respetando la jerarquía. Habrá inculpabilidad por miedo grave cuando la causa que lo produzca implique agresión y quien lo sufre afecta a la esfera jurídica de un tercero tratando de escapar. Si el miedo grave produce automatismo y se produce algún daño, habrá inimputabilidad, y si la situación se equiparará al trastorno mental transitorio y casual. Si el miedo tiene una causa putativa, debe manejarse con la técnica del error esencial invencible. Si el miedo grave tiene una causa real y entraña agresión la causa que lo produce y se reacciona, estamos frente al excluyente de legítima defensa. Por todo lo antes manifestado en este trabajo, y haciendo un reconocimiento expreso a la labor de nuestros juristas chihuahuenses y de manera especial a nuestro procurador, el señor licenciado Luis Alfonso Rivera Soto, persona que ha demostrado su honda preocupación porque nuestro Estado tenga un cuerpo legal con sentido humano del valor justicia, con aplicación efectiva y práctica acorde a las condiciones actuales e imperantes de la época. Este ensayo lo he realizado con el mismo espíritu del autor del anteproyecto del Código Penal chihuahuense. Espero que este estudio coadyuve al menos en modesta parte y sea tomado en consideración por nuestros legisladores al emitir el Código Penal de nuestro Estado. Porque decir que la excluyente es innecesaria no es ninguna solución, ya que está en la ley y debe tener algún contenido. Si este es distinto al apuntado en los diversos espacios de este trabajo, que sean otros estudiosos quienes lo señalen. Gracias, señores. A continuación, tenemos al licenciado José Eustacio Gutiérrez Corona.
Licenciado José Eustacio Gutiérrez Corona, originario de la ciudad de Chihuahua, ha sido presidente del Círculo de Estudios Penitenciarios, de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha sido juez y secretario del Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Jiménez, Chihuahua, juez primero menor de esta municipalidad y actualmente secretario proyectista del Juzgado Primero de lo Penal. El trabajo del licenciado Gutiérrez se titula Vigilancia de la autoridad en la condena condicional y como segundo tema, abortos impunes. El contenido principal de mi exposición en este trascendental evento es en cierta forma reiterativo a la sugerencia que presenté a la consideración del Foro Primero de actualización de nuestra legislación punitiva, en el sentido de que a los reos que les sea concedido el beneficio de la condena condicional no queden sujetos a la vigilancia de las autoridades policíacas o también de otro tipo, de acuerdo con el proyecto que se analiza. En razón de lo injusto e innecesario de la medida, en los casos en que no revelen datos de mayor peligrosidad o culpabilidad, tomando en consideración que la procedencia de la condena condicional estriba en la reunión de ciertos requisitos positivos o favorables, como lo son, de acuerdo con el anteproyecto, que la sanción impuesta sea privativa de libertad por un tiempo que no exceda de 3 años, que sea la primera vez que delinque el reo dolosamente o la segunda en forma culposa, con independencia de la regla a que se refiere la fracción segunda del artículo 81 de 85 del proyecto, estimándose suficiente la advertencia de imponerles una pena mayor en caso de reincidencia y que se les hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, si durante el término de 3 años, contados desde la fecha de la resolución irrevocable, no dieren lugar a un nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, según lo disponen respectivamente los numerales 41 y 94 de la ley vigente. Y en consecuencia se recomienda la siguiente redacción del precepto relativo. Los reos que disfruten del beneficio de la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de las autoridades que se designen en la sentencia, salvo cuando no revelen datos de mayor peligrosidad o culpabilidad. O bien, esta otra redacción. De acuerdo con la naturaleza del delito y la peligrosidad o culpabilidad de los beneficiados con la condena condicional, el juzgador determinará los casos en que estos quedarán sujetos a la vigilancia de las autoridades. Y en una cuestión diferente, diré que al hojear y enterarme del contenido del documento que se analiza, concretamente en el aspecto relativo a los abortos impunes, vino a mi memoria la observación que en un tiempo hiciera en las aulas de Derecho, en el sentido de mi inconformidad de no sancionar en el caso de que el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas, de acuerdo con la fracción cuarta del numeral 315 de la ley vigente en la materia, por considerar incongruente tal disposición con las circunstancias de la época.
en la que por fortuna y dentro del ámbito de valoración normativa se manifiestan con mayor claridad y sensatez los propósitos de humanizar la justicia y tecnificar mejor el derecho. Máxime cuando el Estado proporciona los medios orientadores y concientizadores de planificación familiar, e incluso también en forma gratuita hace llegar los contraceptivos que evitarán en su caso que las mujeres traigan al mundo seres a los cuales no podrán alimentar o en general proporcionarles la debida atención. Y esto en razón de las causas económicas graves y justificadas que tolera nuestro sistema jurídico. No se puede concebir en nuestro tiempo que dicho problema socioeconómico en el cual se pretende justificar tal hipótesis exculpatoria esté por encima de la vida humana, así sea en el período de gestación. Sin embargo, tengo la confianza de que en un futuro no distante, tal vez en el código que se instrumenta, sea desterrada esa disposición, tomando en consideración que en la exposición de motivos del mismo no la encontré redactada o no la encontré reproducida, o en su defecto recomiendo que la nueva redacción fuera cuando el aborto cometido por una sola vez obedezca a causas económicas graves y justificadas. Muchas gracias. Les recordamos nuevamente que pueden ir formulando sus preguntas por escrito y en el receso que tenemos próximamente podrán hacerla llegar a esta mesa de trabajo. A continuación, esta sesión de trabajo será será llevada a cabo por el licenciado Jorge Alberto Silva con el tema algunos aspectos procesales del anteproyecto del Código Penal del Estado de Chihuahua. El licenciado Silva ha desempeñado los cargos de juez penal del Juzgado Segundo de esta ciudad, secretario del Supremo Tribunal adscrito al Distrito Judicial Bravos, autor de varias publicaciones, entre las cuales destacan los comentarios al Código de Procedimientos en materia de defensa social, teoría y objeto de las garantías penales y prolegómenos de derecho procesal penal, maestro de tiempo completo de la UACJ y catedrático en la materia de derecho procesal penal y derecho penal. Licenciado. Tal vez parezca fuera de tema el examinar el aspecto procesal dentro del Código Penal, es decir, el aspecto instrumental, el aspecto adjetivo dentro de un código de carácter sustantivo. He leído con cuidado el anteproyecto formulado por la Procuraduría General de Justicia. En realidad, yo sí considero que toda idea renovadora es siempre bien aceptada. Creo en lo general que el código regula en lo general de mejor manera lo que en el código vigente se establece. No obstante esto, difiero en algunos aspectos dentro del anteproyecto como cualquier otra persona, y quisiera en este momento pues enfocar mi tema a los aspectos procesales que aún encuentro dentro del anteproyecto. En mérito tiene el anteproyecto, y hay que reconocerlo, el que se han eliminado muchísimos aspectos de carácter procesal. Recordemos tan solo el llamado juicio sumario que existe todavía en el llamado Código de Defensa Social y que es eliminado en el anteproyecto de Código Penal. Recordamos igualmente algunos aspectos como las presunciones establecidas en el actual artículo 8 del Código de Defensa Social, que más parecen de derecho procesal que de derecho sustantivo. Fuera de esto, en lo que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en algunos aspectos que enseguida pasaré a enumerar en forma casuista, enumeraré algunos. Respecto a la garantía de audiencia, que es el primer tema,
Al analizar el artículo 262 de nuestro código, este se refiere a delito de calumnia. Y el artículo 262 está tocando un aspecto eminentemente de carácter procesal. No se admitirá prueba alguna de su imputación al acusado de calumnia, dice este artículo, ni se librará de la sanción correspondiente cuando exista una sentencia irrevocable que haya absuelto al calumniado del mismo delito que aquel le impute. Sé que de esta manera, leído tan rápido este artículo, tal vez no habrá sido captado o entendido de mejor manera. Quiero poner un ejemplo para ilustrar el contenido de este artículo. Es una suposición únicamente. Vamos a suponer que un señor de nombre Luis Alfonso Rivera me acusa de robo de un aparato televisor. El señor Luis Alfonso Rivera Soto me acusa del robo de un aparato televisor. En un momento dado se abre proceso en mi contra. Niego haberme apoderado de aquella cosa, de aquel bien mueble, y se me abre el proceso y en un momento dado se me absuelve por ese robo de que fui acusado. Al salir absuelto, presento yo una acusación en contra del licenciado Luis Alfonso Rivera por calumnia, porque el señor licenciado Rivera Soto me acusó falsamente, entre comillas, de haberme apoderado de su aparato televisor. El señor licenciado Rivera Soto sabe que yo sí me apoderé, que en la realidad sí me apoderé yo de aquel aparato televisor, y lo puede mostrar tan solo con una inspección en mi casa, ir a la casa y encontrar el aparato televisor en mi casa. Pero el señor licenciado Rivera Soto, cuando me acusó, no tuvo la oportunidad de presentarse ante los tribunales, porque no era parte, sencillamente. El agente del Ministerio Público es el que lo representó, y el Ministerio Público no hizo nada por demostrar el robo. Ahora que el licenciado Rivera Soto se encuentra acusado de calumnia, este artículo 262 del anteproyecto le dice que no se le admitirá al licenciado Rivera Soto prueba alguna de su imputación al acusado, lo que significa que Rivera Soto no podrá probar ni ofrecer ninguna prueba relativa al robo, al hecho que es cierto. Esto obviamente creo que pugna con la Constitución en la llamada garantía de audiencia, en aquel punto que alude, en la garantía de audiencia, aquel punto que alude a las formalidades esenciales del procedimiento, que consiste en la oportunidad probatoria y la oportunidad de prueba. Creo que en este sentido este artículo 262 del anteproyecto resulta inconstitucional. En otro aspecto, dejando al señor licenciado Rivera Soto, que era una mera suposición, quiero entrar a los requisitos de procedibilidad, concretamente a la querella. Y advierto en el anteproyecto que no se exige, o mejor dicho, que hoy se transforman en delitos de oficio a algunos que antes eran de querella, entre otros el de abuso de confianza, que hoy pasa a ser de oficio, no se establece la querella. Pero yo quisiera además sugerir que además que se queda como delito de querella además se admitiera en los delitos de robo, fraude y abuso de confianza la querella cuando en estos el sujeto activo fuere familiar o pariente de quien, o de pariente del ofendido a quien se le roba, con criterio similar al que existía en codificaciones anteriores. Y en el artículo 294, donde se suprime la querella para el delito de daño en propiedad ajena imprudencial, pues que insiste únicamente el daño en propiedad ajena imprudencial o culposo, como realmente sería su nombre, es culposo en el código. Yo quisiera que se quedara todavía como delito que se persiguiera a instancia de parte, ¿verdad? Fuera delito particular, ¿verdad? No importa el que este delito lo cometa una persona que esté dentro del servicio público, porque obviamente esto va a traer algunos problemas en la realidad. Vamos a suponer un rutero o un chofer que comete un delito de esta naturaleza, si hoy en día puede pagar los daños del ofendido para que éste retire su querella, se revoque su querella, hoy en día, con motivo de la reforma, pues no le va a importar, no va a querer pagar simplemente el daño, porque es de oficio, ¿verdad? ¿De qué le sirve pagar? De cualquier manera va a seguir el proceso, mejor se espera, ¿verdad? Y no paga el daño al ofendido. En los requisitos de procedibilidad, por ahí
requisitos prejudiciales ahora. En los requisitos prejudiciales, en los artículos 251 y 252, estos aluden al estupro y al rapto. Y dicen que con motivo del matrimonio, en caso de rapto o de estupro, pues simplemente no se accionará, no existirá acción persecutoria en contra de aquel raptor o aquel estuprador. Pero mi pretensión es ahora que en el artículo 251 se agregue que la nulidad de matrimonio abrirá de nueva cuenta la posibilidad para que el Ministerio Público ejercite la acción penal en contra de aquel estuprador o de aquel raptor, con criterio similar al que se emplea en el artículo 258 del mismo, con criterio similar al que se emplea en el artículo 258 del mismo anteproyecto, y tal y como se encuentra establecido en la legislación tanto local como la federal. Sí, para evitar aquellos don Juanes que a sabiendas y dolosamente se casen con la mujer y omitan con esto salvarse de toda pena. Claro, después se pueden divorciar, ¿no? Después se pueden unificar el divorcio, que al fin y al cabo pues no hay ningún problema. Yo creo que en este caso merece mayor peligrosidad aquel que a sabiendas se casa para evitar la acción penal, ¿no? Yo creo que aquí habría que establecer que la nulidad de matrimonio da la posibilidad al Ministerio Público para gestar de nueva cuenta la acción penal contra aquel estuprador, ¿no? Que en un momento dado seduce a aquella joven. En el artículo 263 del anteproyecto, yo creo que más bien se trata de un error de imprenta. El artículo 263 dice: cuando esté pendiente el proceso que se instruye por el delito imputado, se suspenderá el beneficio de la acción de calumnia. Yo creo que debería decir aquí, se suspenderá el ejercicio de la acción de calumnia. No sé si estaré equivocado, me parece que creo que esto debe ser algún error de imprenta, más que decir beneficio. No creo que sea beneficio porque pues nadie puede decir que sea un beneficio que se me acuse de calumnia. Sería un criterio. En el artículo 3 del anteproyecto dice: cuando una nueva ley deje de considerar una conducta como delictuosa, se ordenará la libertad absoluta del procesado o sentenciado, cesando de inmediato el procedimiento para los efectos de la sentencia pronunciada. Yo creo que aquí, para ser un poco más técnico, esta palabra cesando debemos sustituirla por la palabra sobreseyéndose el procedimiento, sí, para ser congruentes entre lo que dice el Código Sustantivo y lo que dice el Código Procesal. Si la sobreseimiento es un concepto técnico empleado por el Código Procesal y no la palabra cesar, yo creo que debemos emplear aquí la palabra sobreseírse. En otros aspectos, para irme más rápido, en el anteproyecto se faculta, es decir, relativo a la condena condicional, en el anteproyecto se faculta al juzgador a resolver lo relativo a la condena condicional. No obstante, en el artículo 86, solo se faculta al juez que dicta la sentencia definitiva para conceder la condena condicional, mas no así, no está facultado el juez que dicta la sentencia ejecutoria. Yo creo que en este aspecto, en el artículo 86, habrá que agregar que también está facultado para conceder la condena condicional no solamente el que dicta la definitiva, sino también el que dicta la ejecutoria. Aclaración de sentencia. La aclaración de sentencia no es un recurso, es decir, cuya finalidad, el recurso, su finalidad tiene revocar o modificar una resolución, sino la aclaración de sentencia es un simple medio que sirve para aclarar o hacer más explícita una sentencia. A pretexto de la aclaración de sentencia, ninguna sentencia podrá ser aclarada o modificada. Esto se encuentra sostenido por la tratadística en derecho procesal y apoyada por el propio Código Procesal. En el anteproyecto, en el artículo 86, se pretende que el otorgamiento de la condena condicional pueda hacerse a través de la aclaración de sentencia. Por su naturaleza jurídica, en la aclaración de sentencia no es posible conceder o negar algún beneficio no expresado en la sentencia, pues significaría modificar sustancialmente a la sentencia, lo cual es materia de un recurso y no de una aclaración. Lo que aquí debería resultar adecuado sería el abrir un incidente o incidencia, como lo denominó Pine Palacios, después de dictar la sentencia, a efecto de que el sentenciado pruebe su derecho a la condicional y luego en interlocutoria resolverse la procedencia o improcedencia de esta condicional. Sí, yo opino que debe ser aquí un simple incidente o incidencia, como le llama Pine Palacios, y no en la aclaración de sentencia, cuya finalidad es únicamente aclarar, pero no modificar o conceder mayores ventajas o otro tipo de beneficios no establecidos en la sentencia. Por otra parte, de acuerdo a la ley procesal, la aclaración solo procede contra sentencias definitivas, no contra las ejecutorias. Además de que solo puede intentarse la aclaración dentro de los siguientes 3 días de dictar la sentencia definitiva.
Sí, para ilustrar mi posición, podemos presentar este ejemplo. Un juzgador de primera instancia impone una pena de 8 años de reclusión. Obviamente, la condena condicional no procede y ningún defensor se atrevería a solicitarla sabiendo que se le negaría. Pero en segunda instancia, la sentencia del inferior se modifica y se impone solo un año de reclusión, o prisión, como le denomina el anteproyecto. En este caso, el juez superior está dando la posibilidad de disfrutar de la condena condicional, pero en el caso de que sea omiso en su otorgamiento, no procede, pues conforme al anteproyecto, solo opera según la ley procesal, tratándose de las sentencias definitivas y no de las ejecutorias. Es por este motivo que me inclino a proponer que se sustituya la remisión a la aclaración de sentencia por la remisión a un incidente que se tramite ante el juzgador, conforme a las reglas generales del incidente puede ser. Nulidad de sentencia. Con conocimientos más avesados, el proyecto de código, el anteproyecto de este código penal que hoy analizamos, diferencia al indulto de la nulidad de sentencia, objetos que en el código vigente venían siendo confundidos, llamándose a la nulidad de sentencia como indulto necesario, y el verdadero indulto se le ignoraba, aunque la doctrina lo reconocía como indulto por gracia. Ahora el indulto por gracia se regula por separado del mal llamado indulto necesario. El proyecto le atina en olvidar el vocablo de indulto necesario, sobre todo si entendemos el hecho de que indulto o indultar significa perdonar, y en el indulto necesario no es posible hablar de perdón. La conciencia más general, opina Corín Sánchez, acusa que no es posible perdonar a quien no ha hecho nada. ¿De qué se va a perdonar a aquel que fue objeto de un procedimiento injusto y que está compurgando una pena a todas luces indebidas? ¿No será más bien que aquel sujeto es el que tiene que perdonar al Estado y no el Estado al sujeto? Refiriéndose a la denominación todavía en vigor, denominada indulto necesario, el propio Colín ha afirmado que es errónea porque en el caso se trata de un procedimiento de revisión de una resolución judicial, una sentencia injusta, que por el fetichismo de la cosa juzgada se le llama indulto. Para tratar de salir de este error en la denominación, el Código de Veracruz de 1944 le denominó revisión extraordinaria, y posteriormente las codificaciones del 47 y del 80 de este mismo Código Veracruz le denominan reconocimiento de la inocencia del acusado. Es precisamente de esta legislación veracruzana, como lo confiesa la exposición de motivos del anteproyecto que hoy analizamos, de donde proviene el nuevo nombre con el que se lo bautiza al capítulo 5, título 6 del libro primero de este código, de este anteproyecto. Reconocimiento de la inocencia del sentenciado se denomina, ya no indulto necesario, sí, atinado. Ya no se le llama indulto necesario, se le llama de otra manera. No obstante, la denominación no es del todo satisfactoria. Por ejemplo, en los códigos poblano y el del Estado de México le denominan revisión extraordinaria. Por su parte, Niceto Alcalá Zamora y Castillo prefiere denominarle juicio de nulidad de sentencia. Esta denominación nos parece más satisfactoria, juicio de nulidad de sentencia, sobre todo si atisbamos que el fin buscado es precisamente que se modifiquen los efectos de la sentencia injusta, circunstancia que reconoce el propio artículo 95 del anteproyecto. No consideramos que deba denominársele reconocimiento de la inocencia, no debe denominársele como le dice el anteproyecto, puesto que es principio general de derecho presumir la inocencia de todo acusado, mientras no se pruebe lo contrario. Y si a través del juicio de nulidad de sentencia se demuestra que no quedó probada la responsabilidad alguna, el principio que presume inocencia sigue vigente y solo se requiere una resolución que nulifique la sentencia que dijo lo contrario por error judicial. Consideramos además que se trata de un verdadero juicio de impugnación y si no un recurso, pues en este juicio de nulidad de sentencia, o como se le pretende llamar reconocimiento de la inocencia del sentenciado, existe demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia. Es un verdadero juicio. No se trata de un recurso porque no es en el mismo proceso donde se tramite, sino en un juicio aparte, similar a lo que ocurre en el llamado juicio de amparo, que bien podría llamársele recurso extraordinario, pero conforme a la nueva denominación en la tratadística del derecho procesal se llaman simples medios de impugnación y no recurso extraordinario o cuasi recurso, o como le llaman algunas otras cosas.
En otro apartado, en algunas cuestiones terminológicas. En el derecho, el caudal de voces y giros del idioma resultan en ocasiones tan importantes que una simple equivocación en la palabra puede dar lugar a culpar al inocente o a liberar al culpable. Y la teoría jurídica se ha preocupado bastante por el léxico jurídico y considero que por su importancia algunos vocablos íncitos en el anteproyecto deben adecuarse al léxico empleado por los doctrinarios, sobre todo aquel en el cual el léxico en el cual los doctrinarios se encuentran contestes. Comienzo. Perdón y desistimiento de la querella. Existe en la doctrina y sobre todo en la cual se encuentran contestes los procesalistas una diferencia conceptual entre perdón y desistimiento de la querella. La renuncia a la querella ha sido estudiada y legislada bajo el nombre de perdón o consentimiento otorgado por el ofendido o su representante. El ofendido que consiente el hecho delictivo y no da anuencia para los actos de investigación, procesamiento y ejecución. Ya se me perdió. El ofendido que consiente el hecho delictuoso y no da anuencia para los actos de investigación, procesamiento y ejecución, renuncia al derecho de querellarse. Es a esto a lo que se le llama perdón. Cuando el ofendido que ha presentado querella o anuencia para los actos de investigación, procesamiento y ejecución decide retirar tal anuencia, revoca su querella. A este también se le llama desistimiento de la querella. Ambos casos, perdón y desistimiento, se diferencian en que mientras en la renuncia a la querella, o perdón, la querella nunca fue presentada ante el Ministerio Público, en la revocación o desistimiento, la querella sí fue presentada, pero se está retirando, se está revocando, se está desistiendo de la querella. Si llamo la atención en ese aspecto, porque en los artículos 92, 190 y 197 del anteproyecto, al igual que en el título del capítulo 5, se confunde el perdón con el desistimiento de la querella. Y hago esta alusión únicamente para que trate o se enmiende el error terminológico. Reo. En el artículo 2 del anteproyecto se encuentra la palabra reo, como persona con derecho a que se le reduzca su sanción. La palabra reo connota a una persona privada de libertad, según antiquísimo concepto. Pretendo ahora que sea sustituido por la palabra sentenciado, en el artículo 2. Sí, que también, que no sentenciado no es la persona que necesariamente se encuentra privada de la libertad, como el reo. Sentencia ejecutoria o ejecutoriada. Existe una diferencia conceptual entre la sentencia ejecutoria, sí, la que alcanza la autoridad de la cosa juzgada, y la ejecutoriada, es decir, la que implica que ha quedado ya ejecutada. El artículo 19 del proyecto alude a la sentencia ejecutoriada, cuando debiera ser la ejecutoria, y los artículos 93, 97 y 262 aluden a la sentencia irrevocable, cuando debiera ser la ejecutoria. Bueno, ante semejante llamada de atención, mejor ahí le terminamos y ya en el... ¿por qué tal seguimos? Y ya en las memorias, pues ahí más adelante se podrá ver con un poco más detallado, porque me fui rápido, me fui cortando algunos párrafos y ya lo veremos más adelante. Ojalá alguien lo pueda leer, estas memorias. Gracias. El moderador. Llamada de atención. Cuidado porque ya te empapé el trabajo. No te preocupes. Por último tenemos el trabajo del licenciado Jesús Carvajal Casas relativo a delitos en especial y que se titula Algunas observaciones al delito de fraude. El licenciado Jesús Carvajal Casas es el presidente de la organización Abogados Revolucionarios de Ciudad Juárez, abogado postulante y maestro fundador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y ha desempeñado los cargos de consejero técnico, consejero universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, además de abogado general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, secretario general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, presidente del Comité Federal Electoral del Cuarto Distrito, presidente del Comité Municipal Electoral, miembro en número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y oficial mayor de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, además de ser maestro de la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho.
Con ustedes el licenciado Carvajal Cas. Respetuosamente, y sin otro afán que el de lograr el perfeccionamiento deseado en la legislación penal, abogados revolucionarios, por mi conducto, hace las siguientes observaciones. Una de las cuestiones que distrajo nuestra atención es el reenvío que hace el anteproyecto a las penas del robo simple para sancionar el fraude, lo cual nos parece inadecuado en virtud de que la penalidad de uno y otro delito deben ser diferentes. La penalidad a que se refiere el anteproyecto se contempla incrementada en relación con el Código actual, lo que nos hace pensar que tal medida se fijó para que por miedo a la sanción no se delinca. Sin embargo, es prudente recalcar que no es el temor a la sanción lo que producirá el resultado deseable por el derecho penal. No disminuirá la delincuencia, pues para alcanzar tal meta, la política penal adecuada debe procurar la rehabilitación del delincuente, no su exclusión duradera de la sociedad. Debe procurar reincorporarlo al seno de la comunidad que lo excluyó por la conducta reprochable que llevó a cabo. Ya afirmaba Rodolfo Laun que el cumplimiento del orden jurídico no descansa ni puede descansar exclusivamente en el temor a la sanción. Tan no es esa timidez a la sanción el fundamento del acatamiento u obediencia de las normas penales que la reincidencia se presenta con frecuencia. Aunado a lo anterior, no podemos soslayar que la pena, además del sufrimiento que implica, debe procurar la rehabilitación y evitar la reincidencia a través de una auténtica educación al delincuente. Asimismo, el artículo 285 del anteproyecto presenta otra novedad, la de consignar solo 3 fracciones de las 21 que contiene el Código en vigor, argumentándose en la exposición de motivos que las fracciones supuestamente derogadas encuadran por su descripción típica en el fraude genérico y se estima innecesario incluirlas en el nuevo código, medida que con sus excepciones resulta adecuada para terminar con esa tradición histórica en razón de la cual las antiguas leyes se veían en la necesidad de ser casuísticas porque partían, como la ley romana, de la idea de que el estelionato puede presentarse bajo un número indeterminado de formas. Esto se confirma por lo dispuesto en la ley de las 7 partidas, en el sentido de que no podría el hombre contar en cuántas formas hacen los hombres engaños los unos a los otros. Sin embargo, no todas las conductas descritas en las 21 fracciones del Código Abanón, que el agente actúe dolosamente para que se realice el tipo, en virtud de no ser así, se violaría la disposición del artículo 17 constitucional al establecerse una pena por deuda de carácter puramente civil. Esto porque puede suceder que una persona se haga servir o admita un servicio en un establecimiento comercial y por causas ajenas a su voluntad no pueda pagar el importe del servicio recibido. En lo que atañe a la fracción segunda del proyecto, nos parece acertada su inclusión en tal documento, toda vez que en la conducta descrita no participa ni el engaño ni el aprovechamiento del error, por lo cual es posible calificarse como figura equiparada al fraude. El fraude tipificado en la fracción que se examina presupone en el pasivo ignorancia o inexperiencia sumas, o sea, un estado de indefensión frente a las malas artes de la gente, o bien un cierto apremio económico que obliga al pasivo a reconocer las ventajas usurarias que el sujeto activo le impone. El dolo del activo consiste en la conciencia y voluntad de aprovechar aquellas circunstancias para obtener las ventajas correspondientes. La fracción tercera del anteproyecto debe ser analizada detenidamente porque podría considerarse como constitutiva de abuso de confianza al cambiar la finalidad de las mercancías recibidas. El anteproyecto deja sin vigencia las conductas descritas en ciertas fracciones del Código en vigor, no obstante que no participan de los elementos constitutivos del fraude genérico y que por tal razón deben equipararse a esa figura delictiva
debiendo por tanto incluirse en el anteproyecto aludido para que no queden impunes. Los tipos a que nos referimos son los descritos en las fracciones 9ª, 10ª y 14 del Código vigente. La fracción 9ª dispone al que para obtener un lucro indebido ponga en circulación fichas, tarjetas, planchuelas u otros objetos de cualquier materia como signos convencionales en sustitución de la moneda legal. El propósito del legislador al crear esta fracción fue la de suprimir la práctica en virtud de la cual las personas económicamente pudientes emitían lo que ellas aceptaban como moneda. La persona que se encuentra en malas condiciones económicas se ve precisada a aceptar esa sustitución. Por ello, aunque en la hipótesis de esta fracción no existe el engaño ni el aprovechamiento del error, el delito se consuma por el solo hecho del aprovechamiento de quien, por sus malas condiciones económicas, acepta tal sustitución. Fracción 10ª. Describe la simulación de un acto o contrato o un escrito o negocio judicial o administrativo con perjuicio de otra persona o para obtener cualquier beneficio indebido. Asimismo, se refiere al depositario judicial o administrativo que no defienda el bien embargado que está bajo su custodia y abandone su posición si es nuevamente embargado en diverso juicio o procedimiento administrativo. La simulación en actos o escritos judiciales requiere la actividad mentirosa de las partes con aparentes intereses opuestos, en virtud de lo cual el juez, desconociendo esa actitud, otorga validez a las acciones o excepciones simuladas. En virtud de lo anterior, es posible afirmar que solo la simulación fraudulenta, es decir, la simulación con ánimo de dañar y no simplemente con intención de engañar, es la única que puede ser constitutiva del delito, pues el elemento subjetivo de esa figura típica lo constituye el propósito de dañar a un tercero. Fracción 14ª. Al que venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella, o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos siempre que estos últimos resulten insolutos. Es la parte primera de la disposición transcrita la que puede considerarse de contenido típico, en atención a que es ahí donde se describen 4 hipótesis o conductas acreedoras de pena a saber y por lo cual debieron haber sido incluidas en el anteproyecto. Primero, venta de una negociación sin autorización de los acreedores si los créditos de la misma resultan insolutos. Segunda, traspaso de una negociación sin autorización de los acreedores si los créditos resultan insolutos. Tercera, venta de la negociación sin que el adquirente se comprometa a responder de los créditos si resultan insolutos. Cuarta, traspaso de una negociación sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos si resultan insolutos. Si consideramos el contenido de la fracción primera del artículo 96 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, nos encontramos con que existe un concurso aparente de normas entre las hipótesis de la fracción 14ª del artículo 376 del Código de Defensa Social para el Estado de Chihuahua y una hipótesis posible de la parte última de la fracción primera de la Ley de Quiebras citada. En efecto, la Ley de Quiebras consigna a la letra: se reputará quiebra fraudulenta la del comerciante que, primero, se alce con todo o parte de sus bienes o fraudulentamente realice antes de la declaración, con posterioridad a la fecha de retroacción o durante la quiebra, actos u operaciones que aumenten su pasivo o disminuyan su activo. Puede suceder que el comerciante, antes de la fecha de declaración de la quiebra, pero con posterioridad a la de retroacción o ya durante la quiebra, pero antes de que el síndico intervenga, venda la negociación en un precio vil en forma tal que los acreedores resulten defraudados. La opinión de algunos es en el sentido de que el Código Penal sustrajo este caso específico a la aplicación de la Ley de Quiebras. Sin embargo, puede pensarse diferente por los motivos siguientes. En el ejemplo propuesto, se parte de la base de que la situación se da dentro del procedimiento en contra del fallido. En cambio, las 4 hipótesis de la fracción 14ª del artículo 376 tienen entidad fuera de la quiebra. Ello es, basta que los créditos resulten insolutos para que se integre cualquiera de las hipótesis típicas sin necesidad de que el comerciante se encuentre en estado de quiebra. En vista de lo anterior, el concurso aparente de leyes que puede presentarse habrá de resolverse en
en favor de la fracción 14ª en virtud del principio de la especialidad. Ese es el motivo por el cual debe incluirse en el anteproyecto que se analiza. Nuestra legislación civil establece que la sustitución del deudor solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del acreedor. Este es el enfoque civilista. Ahora bien, el supuesto a que se refiere la fracción que se comenta es el de la negociación cuya venta se hace con el ánimo de defraudar a los acreedores que tenían una expectativa real de hacer efectivos sus créditos. El anteproyecto que se estudia pretende además derogar el beneficio otorgado por el artículo 377 en su primer párrafo, arguyendo que en la actualidad el fraude debe ser un delito perseguido por querella necesaria y no de oficio. Pensamos que mientras no se reforme el artículo correspondiente del Código de Procedimientos en materia de defensa social, no es posible privar a la gente del beneficio en cuestión, por lo cual debe subsistir en sus términos. Muchas gracias.